pagar además, ¿no? Entonces, la distribución o el trabajo por comisiones, un poco en el sentido de la técnica legislativa, hace que los problemas se vean de manera interdisciplinaria en muchísimos sentidos. Es decir, que si yo veo el problema de los espacios con un consejero de artes visuales, con un consejero de artes escénicas, vamos a tener una visión no solo plural, sino con distintas salidas de solución. Muchas gracias, Teo. Maestro Rocco, ¿quieres decir algo? Fíjate, en pro de lo interdisciplinario me parece adecuado. Ahora, la representación por disciplinas del Consejo creo que es algo que es evidentemente una necesidad, porque de alguna otra manera el Consejo es la voz de las distintas disciplinas o de los agentes culturales o de las artistas de cada disciplina. Y por lo mismo, la lógica es que entendemos cuáles son las necesidades particulares para poder llevarlas al Consejo y darles desahogo y poder tener otro tipo de dinámicas. Lo interdisciplinario me parece súper adecuado. Esto es como también súper interesante y además creo que es algo que ya se está haciendo justo dentro de la misma nueva convocatoria. Se plantea incluso convocatorias interdisciplinarias. Ahora, con respecto a la seguridad social para trabajadores culturales, es algo que ya se venía trabajando en el SECA desde el anterior consejo, antes de que se formara este. Es cosa de darle continuidad, creo que eso es súper importante. Y concuerdo con esta cuestión de las comisiones, siempre han existido, no es algo nuevo. Este es mi segundo ejercicio como consejero. No creo que se esté descubriendo el hilo negro. Lo que en realidad ahorita hace falta para que funcione el SECA con los recursos que tiene es que podamos sesionar online. Hay una convocatoria a la que no hemos podido dar desahogo. Hay un secretario ejecutivo que no hemos podido seleccionar porque no podemos sesionar online. Hace falta que de alguna otra manera nos desamarren las manos para poder sesionar, porque hemos tenido ejercicios, hemos tenido reuniones, hemos tenido pláticas que lamentablemente no pueden ir adelante porque carecen de legitimidad. Incluso comentario lo mismo sobre esta sesión, o sea, que hay muy buena voluntad, qué bueno que estamos aquí reunidos, pero ¿cuál es la legitimidad y el peso real que tiene esta mesa? Para empezar, si del Consejo no estamos ni siquiera el mínimo que requeriría para votar y decir que se haga esto o no se haga esto dentro del Consejo, carece el quórum suficiente, y no sé si como comunidad también estamos representando lo suficiente como para que esto tenga el peso que debería, ¿no? Eso es como las cosas que me parecen indispensables, poder sesionar ahora, de manera online, porque es como se necesita, no porque queramos. La pandemia, el coronavirus nos tienen en esta situación y creo que eso es importante resaltarlo, ¿no? Y la otra cosa que creo que sería importante es que para todos los consejeros nuevos del SECA, un crash course de cómo funciona de alguna otra manera el consejo, cómo ha venido funcionando y ver si a partir de cómo ha venido funcionando, cómo se han venido dando las nuevas, los cambios, por ejemplo, a la convocatoria, a los mismos funcionamientos, a las mismas propuestas que se han hecho por disciplina. En el caso nuestro, por ejemplo, para poder crear una ley de cinematografía antes de que la tomara la Secretaría de Innovación y Diseño, se propuso desde el SECA, se tuvieron varias mesas de diálogo con la comunidad artística de la disciplina, pero fue una propuesta que hicimos como disciplina, es decir, los consejeros que formábamos parte de la misma. Creo que es algo que en teoría, digo, es algo que se aprendió, digamos, durante el proceso, porque digo, este es mi segundo periodo como consejero, y es algo que creo que se debería también empezar a hacer aquí con los demás consejeros de las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Yo pienso que es importante que se entienda cómo funciona el consejero nuevo, que entienda, porque a lo mejor también ha partido desde ahí muchas de las desavenencias de, por ejemplo, cómo funciona una sesión extraordinaria versus las sesiones ordinarias. Las extraordinarias se crean a partir de las necesidades que presentamos como consejeros y principalmente organizados como disciplinas ante las necesidades reales. Entonces, son de esas cosas que creo que podríamos ir avanzando, ¿no? Para poder funcionar, pero principalmente poder sesionar online, porque hay muchas cosas que tenemos que desahogar. Muy bien, muchas gracias, Rocco. Voy a ir primero con Luis y luego con Daniel. Gracias. Bueno, para este primer comentario, ya lo acaba de decir Rocco, yo creo que con el marco que tenemos actualmente, lo primero es sesionar, reunirnos como consejo para plantear una agenda en común. Yo también soy de la opinión de que las comisiones por disciplina, así está configurado el consejo y así está el marco de la ley. Creo que pueden servir para unas cuestiones específicas. Hemos ya aprobado en una de las pocas sesiones que hemos tenido en este periodo unas comisiones operativas, que creo que eso
abonarán al funcionamiento interno del SECA. Y yo lo que plantearía también es como encontrar la manera de flexibilizar este marco. O sea, por ejemplo, yo soy de la opinión de que se deben de establecer como, primero, lo que ya dije, una agenda concreta y conforme a esa agenda, configurar grupos de trabajo. Por ejemplo, la figura de un grupo de trabajo no está considerada en la ley o en el reglamento, pero creo que para el funcionamiento práctico, si le denominamos así, para después alimentar esa agenda y distribuirlo en las comisiones que sí están normadas, pudiera ayudar a dinamizar el trabajo. Pero de entrada, muy conciso, lo primero que tenemos que hacer como consejo es reunirnos para trabajar. Muy bien, muchas gracias. Luis, presidente, ¿querías decir algo? En este sentido, llevando un poquito lo que dice Rocco y decía el maestro, yo creo que las disciplinas han venido, sí funcionan, lo que pasa es que luego la ley nos ata un poquito. Y en ese sentido de sesionar, perdón, pues nos hemos visto un poquito amarrados por no poder sesionar, que tenga la validez para sesionar virtualmente. Las comisiones que tenemos, se formaron las comisiones para justamente atenderla de manera muy particular asuntos que resultan de las diferentes disciplinas. Estas comisiones es la legislativa, es la de asuntos urgentes, seguimiento del fideicomiso, la comisión editorial, pero nos quedamos en el punto de que tienen que ser votadas y aprobadas por el Consejo, y no hemos podido tener esa reunión para poder votar. Incluso en este momento que no tenemos el secretario, tenemos la convocatoria pendiente, ya están los lineamientos aprobados, tenemos que sesionar para aprobar la convocatoria, pero no hemos podido sesionar, no he podido destrabar para tener ya nuestro secretario, y es ahí donde nos encontramos ahorita atrapados un poquito, porque pues para poder avanzar a la convocatoria tengo que tener ya un secretario, que es finalmente quien realiza toda esta cuestión que hace para el aval de las minutas de las sesiones. Entonces, en esa espera estamos tratando de destrabar para poder sesionar y que tenga la validez oficial. Disculpen la ignorancia de mi parte. ¿Qué es precisamente lo que no les permite sesionar online? Puedes sesionar. Si me equivoco, a ver si me puede apoyar el maestro Teófilo. Se puede llevar a cabo la sesión, pero para que tenga la validez tiene que ser presencial. Entonces, es ahí donde nos volvemos. No está autorizado por la ley. Muy bien, se oyó muy bajito, pero creo que te alcancé a oír. Ahora voy contigo, Alejandro. Sí, justamente creo que planteé mal la pregunta. Me refiero, más allá de lo que le establece la ley y su reglamento, si encontramos algún resquicio justamente legal que nos permite, ante esta situación extraordinaria de orden mundial, poder validar las sesiones del Consejo. Digamos, tenemos un Congreso que sesiona de manera virtual, tenemos otras instituciones que lo están haciendo. ¿Cómo podemos encontrar ese resquicio, ese rescollo legal para que efectivamente tenga validez? Voy contigo, Alejandro, que es parte de la RIA, que está como oyente en esta sesión. ¿Qué tal? Pues sí, por ejemplo, yo como artista plástico me he acercado en varias ocasiones al SECA, como en 3 administraciones, y bueno, prácticamente dentro de esta área de las artes plásticas, yo no termino de entender qué es lo que hace el SECA, porque por ejemplo, si uno va como artista con una inquietud de conseguir exposiciones, conseguir espacios, el SECA no tiene las herramientas para darlas, ¿no?
Por otro lado, en cuestiones de vinculación jurídica, de institucionalización, pues tampoco he encontrado como algún tipo de apoyo a través del SECA. Esto lo comento porque pues tengo un par de años trabajando sobre unas reformas a las leyes, ¿no? Esto por las situaciones que vivimos los artistas. Y también han habido algunas situaciones en las que, por ejemplo, hay beneficios, o sea, dentro de los artistas hay grupos artísticos, ¿no? Entonces se conoce que si un consejero, una persona está ligada a cierto grupo artístico, pues en el SECA se ha visto que las becas, los resultados de las convocatorias, pues terminan siendo beneficiados los amigos de estas personas que están dentro de estos consejos, ¿no? Yo lo digo por experiencia, lo digo porque conozco y sí podría demostrarlo, al menos en el ámbito de las artes plásticas. Y, por ejemplo, han habido también situaciones con los artistas. Un amigo muralista en una ocasión estaba pintando un mural en un hospital. Él se cayó, el hospital no se quiso hacer responsable ni de los gastos, ni de terminar de pagarle el mural. Y el SECA, pues, por ejemplo, tampoco ha intercedido a nombre de los artistas en este tipo de situaciones. Entonces, yo no termino de entender realmente cuál es Un el minuto, papel del Alejandro. SECA. Uh-huh. Un minuto. Te queda un Ok. minuto. Por ejemplo, pues lo único que he visto que funge el SECA para las artes plásticas es para dar una beca que termina siendo, pues sí, a conocidos o amigos de los representantes que están ahí. Si el interés de los que están en el consejo del SECA fuera ayudar a la comunidad artística, considero que debería de ser mucho más parcial todo esto. Y bueno, si también el estar en el SECA implica tiempo de las actividades artísticas profesionales, pues ¿por qué no darles un salario a los consejeros del SECA para que no se tengan que cobrar con otro tipo de favores u otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues como propuesta, si por ejemplo está esto de los espacios para las artes plásticas, ¿no? Tenemos La que concluir, vinculación, Alejandro, por favor. pues creo que serían puntos que se podrían facilitar y mejorar, ¿no? Gracias. Gracias, Alejandro. Respecto de lo que comentas, no me gustaría entrar en una discusión directa, pero sí les voy a dar la palabra a Rocco y a Teófilo si la quieren tomar más adelante. Me gustaría primero darle la palabra a Valeria, que le había solicitado con anterioridad. Bueno, pues, híjole, son varias cosas, a ver si lo puedo condensar. Yo creo que con las cosas que tiene como posibilidad el SECA de hacer, siempre se puede mejorar, pero yo creo que lo importante ahorita es que hubiera más comunicación entre, como en el consejo al interior, independientemente de lo que se pueda hacer de manera oficial y legal. Creo que te dejamos de oír, Valeria. ¿Hola? Ay. Ya. ¿Sí me escucho? Porque yo ya no escucho nada aquí de... Ay. Bueno, yo sí te escucho. Súper, con eso es suficiente. Decía que yo creo que hay como varias cosas, ¿no? En lo que se ve que se puede hacer como legalmente y cómo nos podemos reunir de manera oficial, creo que al Consejo nos ha hecho falta como comunicación entre nosotros y así como estamos sesionando ahorita de manera, entre comillas, informal o no formal como desde la ley, podríamos sesionar de repente, ¿no? Yo creo que a todos nos agarró y nos embistió este asunto de la pandemia, ¿no? Algunos tenemos más líos que otros y a lo mejor nos ensimismamos un montón, pero pues tenemos esta labor con el Consejo. Yo creo que si estableciera una comunicación más profunda y como analizar desde lo que ya se tiene que hacer, desde los lineamientos que plantea la ley, se podrían hacer un montón de cosas de todas maneras. Otra cosa que quería decir, ahorita a propósito de lo que dice Alejandro, digo, yo creo que ya Rocco y Teófilo dirán otras cosas, pero yo creo que tenemos, con todo el respeto de la opinión de Alex, que yo lo he escuchado muchas veces de diferentes instituciones y que en México va arrastrando mucho esas cosas, ¿no? De las cosas de la corrupción y de los favoritismos y estos rollos. Pero también valdría hacer una reflexión. Digo, el SECA cada año cambia de consejeros y entonces eso también da la posibilidad de que no estemos luchando como contra un ente llamado SECA o cualquier institución, sino que cada vez somos personas distintas y es muy probable que no siempre sucedan esas cosas que él plantea,
y que lo que sí se puede hacer es poner candados cada vez que el consejo se renueva para que no sucedan, pero no porque sucedan, sino para que no vayan a suceder y se pueda eliminar un poco como esa fama que se tiene y que a lo mejor en algunas ocasiones ha sido y en algunas ocasiones ni siquiera será, ¿no? Entonces, como siempre tener en cuenta que dentro de las instituciones o de los organismos hay personas, y en este caso somos personas que estamos entrando nuevas y que no tenemos ni idea de esas cosas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es lo que quería decir. Muchísimas gracias, Valeria. Respecto a tu primer punto, y antes de ir con ustedes, compañeros Rocco y Daniel y Teófilo, si quieres tomar la palabra, me gustaría preguntar si esto es posible dentro de ustedes. Bueno, ahora ya podemos sesionar de manera presencial con las medidas sanitarias, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué tanto es viable sostener o estas reuniones virtuales que ya han estado sosteniendo para llegar a especies de preacuerdos en materia de reglamentación interna o en materia de dar seguimiento y salida a algunos temas del SECA y poder ir a alguna sesión, que me parece sus próximas sesiones el primer día hábil de septiembre, si mal no recuerdo, y ahí poder formalizar lo que se preacordó en sesiones, digamos, no validadas? ¿Esto es posible? ¿Esto no es posible, presidente? ¿Me escuchan? Sí. O sea, sí se puede sesionar virtualmente, pero no tendrías ninguna... ¿Me escuchan? Sí. Puedes sesionar virtualmente, pero no tendría no puedes aprobar nada de manera oficial. O sea, todos los pendientes que tenemos ahorita, como la convocatoria, como el tema, tiene que ser presencial para que pueda tener esa validez. Podría ser presencial y virtual, pero tiene que estar parte del consejo y tiene que haber el quórum para poder avalar estas sesiones. Y sí se puede con las medidas de seguridad, pero virtualmente no tiene ninguna validez hasta donde yo sé. Muy bien. Voy a hacer nada más una pequeña digresión respecto a lo que comentas, Alejandro. Justamente para esto son estos foros, ¿no? Yo sé que como lo comenta Teo, el señalamiento de Alejandro dice, me parece muy grave. Y bueno, precisamente para estos son estos foros, para poder mejorar al SECA. Sabedores de que no cuentan con los recursos, sabedores que hay una ley que no responde a las necesidades actuales de nuestra sociedad artística y cultural, y precisamente para ello estamos trabajando. Entonces nos invito a poder ser reflexivos y poder generar propuestas más que reclamos. ¿Querías comentar algo, Rocco? Sí, con respecto a lo que comentaba Alejandro del compadrazgo, se da en todas las áreas, en los comentarios y las acusaciones. Yo diría, si hay pruebas, que se presenten y que se proceda como tiene que ser. A nosotros como consejeros se nos hace firmar un documento en el que justo uno está estableciendo que uno no tiene ni relación, ni parentesco, ni de amistad con las personas que está uno calificando. De ser así, uno tendría que expresarlo para que uno, sobre esos proyectos, no pueda votar. Eso es lo principal. Si hay pruebas, que se presenten, eso será lo primero, porque ha sucedido también a nivel federal con las convocatorias de cine. No es lo mismo que haya un grupo más representativo, más activo, digamos, por ejemplo, en el cine, para poner el ejemplo claro, en el cine a nivel federal, había un grupo de 10 cineastas, 15 cineastas que siempre se llevaban todos los fondos, pero era porque cumplían con los requisitos de haber estrenado en cartelera nacional 2 películas para poder acceder al fondo, candados que se pusieron porque había gente que se lo había ganado y se había comprado yates en vez de hacer la película. Entonces, ahí empezaron a ver este tipo de candados. Ahora, repito, en pruebas, si hay corrupción y si hay pruebas de que se está dando a los amigos, en el caso de mi disciplina, en el ejercicio que yo he llevado, hasta nos peleamos, tuvimos broncas con consejeros cuando hubo este tipo de cosas y se les impidió sesionar o votar para los proyectos en los que tenían algún tipo de relación de cualquier tipo. Desde la área de cine y video, a mí me consta que no sucede. Habría que ver con los demás, ¿no? Si hay pruebas, repito, Alejandro, preséntalas, porque no puede haber este tipo de cosas, manchan al consejo y manchan a la comunidad. Sobre la sesión virtual, es decir, se puede sesionar como comenta Daniel. De hecho, hay trabajos que hemos ido haciendo de manera virtual, como cuando nos enviaron la convocatoria de este año.
trabajamos sobre las notas que había que hacerse, se enviaron propuestas, en teoría debería haber sido adecuado que se trabajara por disciplinas. Creo que de nuevo, por falta de conocimiento de cómo debería funcionar el consejo, se empezaron a enviar notas puntuales, personales, etcétera, etcétera. Tendría que haber sido por disciplinas que llegaran los comentarios para ser más eficiente y ojalá que continuemos con ese trabajo para poder ya desahogar. Definitivamente, hubo otra cosa que sucedió ahorita, Fernando, que preguntabas que qué nos impide sesionar virtualmente o si se podría personal. Si fuera personal sería lo ideal. Hubo una sesión extraordinaria, una segunda sesión extraordinaria que se nos convocó, pero faltó flexibilidad, hablando de lo que comentaba Luis, faltó flexibilidad para que como consejeros, porque no se nos convocó con tiempo suficiente, dijéramos sí, vamos a participar de esta sesión online vía Zoom, creo que fue en ese momento, para poder ver el tema del secretario ejecutivo que se iba a presentar, si continuaba o no, si se iba a votar por alguien nuevo o no. Al final de cuentas, hubo falta de voluntad del Consejo, eso es cierto, para poder decir, ok, está bien, no nos convocaron con tiempo suficiente, vamos a sesionar de todos modos para desahogar si continuaba el secretario ejecutivo del SECA, Jorge, que terminó renunciando después porque no pudimos reunirnos para ver qué es lo que iba a pasar. Y en esa sesión, hasta donde yo sé, y que me corrija Daniel si no es así, según yo se iba a ver el tema de cuál era el marco jurídico en el que pudiéramos sesionar de manera virtual. Desde entonces, a la ausencia de secretario ejecutivo y de falta de voluntad por la falta de flexibilidad de la que platicaba Luis en algún momento, no pudimos sesionar como para poder llevar a cabo los cambios estructurales que el SECA necesitaba para poder continuar trabajando vía online. Entonces, primero sería preguntar si hay forma de dar seguimiento a eso. Y segundo, si ya se puede sesionar en persona, hagámoslo. Creo que hace falta y urge que tengamos estas reuniones porque, repito, la convocatoria del SECA, aunque haya quien haya comentado que el SECA no debería dar becas, está dentro de la ley y responde a una necesidad cultural, no es una ocurrencia de alguien, ¿no? Que, a mí se me figura que no debería dar becas el SECA. Bueno, existe el marco jurídico, por algo se creó la beca, responde a una necesidad real. Decir que no debería el SECA dar becas es desconocer de manera profunda la necesidad de la comunidad artística. Por algo existe y deberíamos continuarlo, no solamente que continúe, sino deberíamos ponerle más presupuesto ahí para poder tener de manera más adecuada recursos para ayudar a más proyectos, ¿no? Un minuto, Rocco. Y para cerrar, simplemente esta cuestión repito, creo que falta mucho conocimiento de muchos consejeros nuevos del SECA para saber cómo funciona el mismo. Diría, desahoguemos las sesiones, las cosas principales, que es la nueva convocatoria, para poder ya desahogar, que se resuelva lo del secretario ejecutivo, y en ese mismo margen quizás también dar un curso rápido de cómo deberían funcionar los consejeros por disciplina para presentar iniciativas dentro del consejo, porque a mí me consta que funcionan. Yo tengo, este es mi segundo periodo de documento, y funcionaban antes, no veo por qué no tengan que funcionar hoy, nada más porque hay nuevos consejeros. Simplemente hay que estar en la misma línea y ver cómo funcionamos, cómo podemos echar para adelante las cosas. Muy bien, muchas gracias, Rocco. Siguiendo este orden de ideas, me gustaría a ver si puedo de alguna manera. Yo necesito esos libros que luego dicen cine para dummies o psicoanálisis para dummies. La verdad, soy un poquito tonto. Me pregunto si podemos justamente desahogar el marco jurídico para poder sesionar y no nada más para agilizar al interior del SECA, sino en algún momento decías, Teo, para poder ser transmitidas por streaming o hacer públicas las sesiones del Consejo con la finalidad de poder promover la participación de la sociedad, porque, repito, dentro de los comentarios que se han estado aquí vertiendo y en análisis previos que hemos estado haciendo del SECA, es increíble que la comunidad artística sigamos viendo al SECA como un dador de becas, que sí es una de sus atribuciones, está en la ley, está en el reglamento, hay un fondo, pero que no es solo una de sus atribuciones, ¿no? Hay muchas más atribuciones y nos corresponde a la sociedad poder fortalecer esto. Teófilo, ¿quieres comentar? Sí, primero, hacer una moción de orden. Alejandro, yo apenas acabo de llegar, o sea, déjame conocer cuáles son mis amigos para poder darles becas, ¿no? También, estamos trabajando precisamente en ese sentido, ¿no? Cuando hicimos la convocatoria para este año, yo exigí que los consejeros no fueran, los jurados en esta ocasión, ¿no? Y consta en actas de que nosotros en la Comisión de Teatro trabajamos para que no sean los consejeros, sino un jurado nombrado entre el secretario, el presidente y los consejeros, para que nosotros estemos fuera de esa cuestión, y que tiene que ver también con esto exactamente, ¿no?
Nosotros dependemos muchísimo, insisto, no somos un consejo ciudadano, no somos representantes de los gremios, somos un órgano auxiliar, por eso es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer los consejeros que venimos de los gremios es orientar y empujar y trabajar por comisiones para poder reventar esta estructura donde tenemos representantes de la Universidad de Guadalajara, que tiene sus intereses, no nos hagamos los que no sabemos. La Universidad de Guadalajara tiene sus intereses, la Secretaría de Cultura tiene sus intereses, el gobernador tiene sus intereses y tenemos que trabajar en conjunto para que este órgano no termine siendo eso, un apéndice de la Secretaría de Cultura, porque dependemos muchísimo del jurídico, un jurídico que nos dice y que nos recomienda y que nos recuerda que teníamos que cambiar de secretario. A mí eso se me hace muy grave. El jurídico de la Secretaría de Cultura, que también es el jurídico del SECA, nos recomienda que tenemos que cambiar de secretario. Entonces yo les escribí, les dije, a ver, si yo ya conozco la ley, a mí no me tienes que andar recordando nada, ¿no? Entonces, la mejor manera es romper esta estructura, insisto, es en este momento, como está organizado y como está trabajando el Consejo, hasta que está entrando y que está en un impasse, pareciera que fuera un órgano más de la Secretaría de Cultura y no lo es. Y tenemos que trabajar para romper esa estructura, ¿no? Estamos atorados en un problema coyuntural, pero también dentro del estructural se puede trabajar, ¿cómo no? Un minuto, Teo. Y justamente, bueno, pues creo que has terminado tu participación. Por ahí va lo que preguntaba en la sesión del jueves. ¿Nos conviene compartir jurídico con la Secretaría de Cultura? Es decir, en el marco de la ley dice que tendrá el SECA comisionado por la Secretaría de Cultura su personal operativo. No especifica el tema del personal jurídico, pero nos conviene, podemos encontrar ahí el resquicio legal para que el SECA tenga su propio departamento jurídico, administrativo, etcétera, y no depender de los intereses de otra secretaría que se supone tendríamos que estar observando, como dice la ley, al momento de la ejecución de su programa estatal de cultura, por poner un ejemplo, no nada más en la realización y el diseño, sino en la ejecución del mismo. ¿Cómo podemos hacer estos apuntes, Teo, consejeros, si el departamento jurídico es el mismo? Y puede servir a dos amos el departamento jurídico. Si le paga la Secretaría de Cultura, pero lleva asuntos de la Secretaría y del SECA, luego sucede esto mismo que estás mencionando, que en lo personal me parece gravísimo, pues, ¿no? Se está metiendo con la autonomía de un órgano desconcentrado, que es el SECA. Entonces tendríamos justamente en este fortalecimiento que buscar esa autonomía y esa independencia, no nada más de los consejeros al no recibir remuneración al ser un consejo, pero también de todos sus elementos técnicos. ¿Qué elementos técnicos con la actual ley, antes de la reforma que se supone tendríamos que buscar en su armonización, qué elementos técnicos sí podemos solicitar al Estado? Y en ese sentido, hemos tenido algunas peticiones de algunos miembros de la comunidad y donde les hemos dado nosotros seguimiento, pero solamente podemos acompañar, proponer, ir con ellos pues justamente lo que decías, Fernando, nos apoyamos con Jurídico de Secretaría de Cultura para dar soluciones a las problemáticas que de repente se han presentado de parte de la comunidad, donde nos han pedido ayuda, y como vínculo de la comunidad con Secretaría de Cultura, con gobierno, pues vamos y apoyamos tanto para los trámites de espacios, pedir a lo mejor que se quite algún espacio, sí podemos hacer como gestores nada más, pero nada más con ciertas atribuciones, porque la ley no nos permite ir más allá. Uh-huh.
Tendríamos que encontrar esos resquicios legales, Así me es. parece. Y creo que eso es posible. Justamente planteó la pregunta, presidente, porque la armonización nos va a llevar mucho tiempo a la sociedad, al SECA y al legislativo. A lo mejor no va a ser ni siquiera en esta legislatura. Y tenemos que reimaginar este SECA que sea funcional para hacerle la vida fácil a ustedes y también a la sociedad artística. Repito, dentro de nuestras necesidades no es la grilla, no es que quiten a tal o cual consejero. De entrada, creo que en algún momento lo mencionamos, yo que me dedico al teatro. En teatro estamos muy conformes con los consejeros que nos representan. Es decir, no es un tema grillero o politiquero, sino un tema, vamos a proveer de las herramientas que no tiene el SECA. Vamos a secundar, si el SECA le pide a la Secretaría de Cultura, a lo mejor otra carta de la RIAC o de la sociedad civil diciendo necesita otros elementos técnicos, que de eso se trata los diálogos por la cultura que sucederán en septiembre. No nada más es juntarnos ya a problematizar, sino a sentar en documento qué es lo que se compromete el Estado a otorgar al SECA o generar el trabajo. Voy con ustedes ahora un momento, compañeros. Generar para poder dinamizar precisamente los recursos con los que ya cuenta el SECA. Vamos con Rocco y luego vamos con Luis. Con respecto a que el jurídico, vaya, de la Secretaría de Cultura está asesorando al SECA, es un hecho. Ha ayudado en muchas cuestiones a hacer las cosas bien, pero es cuestionable que él sea el mismo organismo jurídico que sirva a la Secretaría de Cultura que al SECA cuando deberíamos ser independientes y sobre todo observadores, ¿no? Entonces, yo a favor, si es que se puede, lo único que falta es recursos para poder pagar justo a esa área jurídica. Si de repente ha habido recortes, creo que Daniel no me dejará mentir, recortes en términos de cuánto dinero hay para que el SECA funcione, pedir ahorita además un jurídico en la época de pandemia creo que sería una especie de suicidio, ¿no? Es decir, no digo que no suceda, vamos poniendo en el margen, pero no creo que nos den recursos ahorita para que suceda, pero creo que sí es algo urgente poner digamos, a consideración, porque sí hace falta tener esa independencia jurídica. Con respecto a lo del secretario, si mal no entiendo, el secretario es destituido siempre y cuando el presidente que llega quiera un cambio de secretario ejecutivo. Si no, el secretario ejecutivo puede continuar por otro periodo, a menos que yo no entienda bien la ley. Si alguien me la quiere ayudar a explicar, bien, ¿no? Ahora, ya renunció Jorge, creo que ese tema ni siquiera es necesario tocarlo. Vayamos a ver cómo elegimos al nuevo secretario ejecutivo, porque creo que es necesario para las funciones que tiene y que van a permitir desahogar un montón de cosas. Con respecto a lo del, decía Rafael, ¿no? Porque a mí me sigue haciendo cortocircuito esto del sistema caduco. No entiendo, quisiera saber cuál es su propuesta para partir de ahí contestarle, ¿no? Porque con esta cuestión de que el SECA debería ser una plataforma de incidencia y participación ciudadana, eso es lo que es en términos de ley y menos en términos del área de cine y video, es lo que hemos convocado a la gente, hemos tenido las meses de trabajo cuando se dio la ley de cinematografía. Ahora, de que faltan mecanismos para tener mayor alcance, claro que faltan más mecanismos, falta vincular más, por supuesto, y yo creo que cada uno en nuestra disciplina sabemos lo difícil que es y lo cerrados que son los grupos y que que sea, por ejemplo, en la generación de los del DIS que salen del cine, cada generación es un nuevo grupo que difícilmente trabaja con el otro. Hace falta vincular más y hacer organismos donde integremos a toda la comunidad cultural de una manera más eficiente, por supuesto, pero eso no quiere decir que no sea el SECA ya eso, no estamos descubriendo el hilo negro aquí. Quisiera entender a qué se refiere con sistema caduco, ¿no? Es decir, las becas responden a una necesidad de creación. Si hubiera fondos, hubiera otras maneras de solventar proyectos de cine o de teatro sin tipo de becas como lo del SECA o como lo del EFITEATRO, EFIARTES a nivel nacional, o los fondos que da Proyecta Cultura, bueno, entonces desaparezcamos todos los fondos públicos, o de verdad no entiendo. Quisiera entender un poquito, ¿no? Porque hay como esa insistencia de desaparecer las becas, pareciera que si quisiera Un minuto, Rocco. Solamente eso. Ahora, con respecto a las sesiones del SECA, son abiertas al público hasta donde yo sé. De las veces que hemos sesionado, quien quiera puede ir a las sesiones. Yo creo que no tendría que haber un problema de que se transmitieran por Zoom, ¿no? Hay medios invitados siempre. Quien quiera ir, se ha invitado a la comunidad a que esté presente, que haga preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, no veo por qué, no sé, pareciera que hablaron como si las sesiones del SECA fueran de carácter privado. No lo son, ¿no? A menos que me corrijan si estoy diciendo algo que no es así. Gracias, Rocco. Yo lo pregunto por una propuesta justamente de los consejeros y como te digo, este desconocimiento, incluso que yo lo digo, yo tomé esta agenda porque desconozco mucho el SECA y me ha obligado a estudiar la ley, sus reglamentos, otras leyes paralelas y encontrar los resquicios para que funcione. Y creo que habemos mucha gente, ¿no?
que desconocemos y eso que nos hemos dedicado a la gestión pública por tantos años. Entonces creo que son una de esas cosas que de pronto saberlas está buenísimo, gracias por compartirlo, y más bien vamos dinamizándolo para que suceda ya con la nueva normalidad. Estaba Luis antes en cola, pero porque se mencionó, ¿quieres participar, Rafa, porque se mencionó tu nombre? Gracias. Bueno, solo para que se entienda, no estoy en contra de las becas, ¿no? De los subsidios públicos, al contrario. Pero lo que sí cuestiono es que el SECA tenga que dar becas, ¿no? Si tú quieres saber a qué se dedica una institución, a qué se está enfocando, analiza su presupuesto. Eso es regla para todas las instituciones públicas. Entonces, si nos ponemos a ver a qué se está orientando el SECA a través del análisis de su presupuesto, pues fácilmente podremos entender que es a dar becas. Esto es problemático porque el presupuesto que el SECA dedica a promover procesos de participación política de las ciudadanías culturales, no de los artistas, de las ciudadanías culturales, es mínimo. En este sentido, creo que algo que se puede hacer en el corto plazo es un cabildeo con el Congreso de Jalisco para fortalecer el presupuesto del SECA específicamente para acciones de promoción de la participación ciudadana. Sobre todo, hay que ser muy serios. Si se está planteando o si la diputada Mara es seria en su propuesta de una reforma a la ley de fomento a la cultura, esto no puede suceder si no es con un proceso amplio, plural de participación ciudadana. Y para que ese proceso suceda, tiene que haber recursos, porque, pues, venga, o sea, hay que hacer foros, hay que hacer traslados, hay que hacer un montón de acciones de información. Para empezar, hay que informar a la ciudadanía de un montón de asuntos en materia de derechos culturales que no están actualmente en su imaginario, ¿no? Entonces, un minuto, Rafa. Sí, pues solo eso. Creo que se pudiera empezar con una propuesta de fortalecimiento presupuestal al SECA, pero no para becas, sino para que justamente fortalezca sus acciones de participación ciudadana. Muy bien. Gracias. Gracias, Rafa. Justamente, y para poner un poco en contexto la pregunta que hizo Rafa también en los foros del jueves, son provocaciones para saber qué tanto es prudente que el SECA asigne becas, no en las atribuciones que ya tiene, porque eso es evidente, ¿no? Eso existe en la ley, existe en el reglamento. La otorgación, ¿cómo se dice otorgamiento? El otorgamiento de estímulos por parte del SECA, sino preguntarnos otra vez si es su única atribución. Me gustaría, dentro de los comentarios que ha habido, Rafa, también no dar respuesta, porque no estoy aquí para dar respuesta, pero sí otra vez poner el dedo en que no conocemos al SECA. Y entonces el hecho de que lo ubiquemos como un dador de becas no significa que no esté bien. Yo, pensando mucho en esta provocación que lanzaste el día jueves, y me he preguntado mucho, muy bonitos nos vamos a ver en el fortalecimiento del SECA y en una ley de fomento a la cultura nueva, donde se quite la beca. O sea, ¿sí me explico? Es decir, son pocas las becas que hay en el Estado, nunca va a alcanzar los pocos logros que hemos ganado. Hay que aumentar esas bolsas, ¿no? 2 millones de pesos para todas las artes es risible, o sea, de verdad que lo es. Dotemos al SECA de más recursos técnicos, dotemos al SECA de más presupuesto para operar no solo en el otorgamiento de las becas, y que también se den las becas, porque antes del proyecto no existían becas dadas por la Secretaría de Cultura. Había un fondo bipartita llamado PECDA, que justo interviene, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y el FONCA, pero que también, oye, 4,000 pesos a los creadores cuando no tienen nada que ver con los 45,000 pesos que le dan los Sistemas Nacional de Creadores de Artes por el FONCA. Creo que más que debilitar las pocas ganancias que hemos logrado como sector artístico y cultural, porque dices, no es para los artistas, sí es para los artistas, y para
los agentes culturales, porque es un consejo para la cultura y las artes. Entonces, sería debilitar también los pocos recursos que tenemos como artistas. Y tendríamos que promover los recursos para los agentes culturales. En eso estoy de acuerdo. Para los que no necesariamente se dedican al arte, sino a la cultura, y que no tendrían que estar dados de alta en Hacienda en ese sentido, como las culturas comunitarias, como las culturas originarias, etcétera. Entonces, por el orden que teníamos, vamos con Luis, luego voy contigo, Teófilo. Gracias. Y después voy contigo, Alejandro. Mi comentario tiene que ver con el punto que al que te estabas refiriendo, Fer, en el sentido de si el jurídico debe pertenecer o no. Bueno, al ser, como comenta Teófilo, el organismo desconcentrado que somos, así está estipulado. ¿Qué quiero comentar? Que el reforzar o de alguna manera dotar al SECA de las herramientas necesarias sí está considerado en la ley. Es una atribución que tiene el presidente. Como a sus atribuciones es auxiliarse del personal de la secretaría que le sea comisionado. Una vez que un personal es comisionado, depende de ti, no tiene por qué estar en los dos lados, pero bueno, es un proceso que te lo comisionan. Y solicitar a la Secretaría la creación de plazas que sean necesarias para el buen despacho y funcionamiento de la presidencia, así como de la Secretaría Ejecutiva del Consejo. Es decir, son atribuciones del presidente, pero ¿qué quería comentar? Que para que esas atribuciones sean efectivas en términos prácticos y concretos, lo que tenemos que hacer como consejo es ayudarle al presidente y ir en masa crítica los 45 de común acuerdo a exigir las atribuciones que tenemos nosotros como consejo. ¿Qué creo que se necesita para que logremos esto? Lo que decía Valeria, comunicación entre consejeros. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Luis. ¿Querías comentar algo, Teófilo? Sí, pero no, creo que ya Luis y por ahí Rocco ya dijeron un poco eso. Nada más como agregar eso, o sea, dentro de las atribuciones que tiene el SECA, digo, insisto en esta cosa de que es un organismo residual de otro sistema, ¿no? Donde por ley se encargaba de distribuir estas becas, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido, lo que sí podríamos hacer es incidir desde esta cuestión, desde la convocatoria, de pensar que las becas sean complementarias a las otras becas. Es decir, si Proyecta se dedica solo a producción, si PECDA solo a creadores, a lo mejor las del SECA tuvieran otra naturaleza que no tienen las otras y complementar y hacer que el campo del otorgamiento de estímulos económicos se extienda hacia áreas donde donde los otros organismos no pueden incidir. Muchas gracias, Teo. Y justamente creo que es algo que también se ha mencionado mucho en la comunidad artística. De pronto, ¿cómo vas a empañar tu palabra y cerrarte el camino hacia FONCA u otros estímulos si el SECA, por su limitado presupuesto, pues nada más te puede dar de pronto 50,000 pesos para hacer una obra de teatro, ¿no? Que no alcanza, sabemos, para nada. Entonces, voy ahora contigo, Rocco. Voy antes con el presidente. Daniel, ¿querías comentar algo? Está muteado tu micrófono, Daniel. Perdón. Recordemos que somos un organismo proactivo y de consulta. Recordar también que no solamente son otorgar las becas de parte del Consejo, sino el reconocer el quehacer cultural de los agentes culturales en el Estado. También en muchos de esos otorgamientos de reconocimientos. Parte de del hacer de las disciplinas es justamente
formular las propuestas y llegar a la presidencia, porque por ley es que las disciplinas son quienes generan no es que el presidente ponga a propuesta el hacer o el no hacer tal cosa, sino justamente las disciplinas son las que recaban toda esa información de la comunidad, lo plantean entre ellas y lo presentan a presidencia, y es ahí donde el consejo funciona, que viene a propuesta por ley, a propuesta de las disciplinas. Entonces, en el sentido de que el presidente, por supuesto que el presidente dentro de sus facultades puede crear convenios, el atacar ciertas situaciones que se presenten, sí lo puede hacer el presidente, sí se puede apoyar del consejo, pero al final es que la ley limita mucho estas facultades. Y el hecho de crear plazas para el organismo, para el buen funcionamiento del organismo, desde luego que a petición de presidencia pueden hacerse y pueden realizarse, pero justamente hasta el día de hoy es que pues como plazas únicamente tenemos 2 secretarias que nos presta la Secretaría de Cultura, que ciertamente nos asignó y me ha servido mucho en toda esta pandemia, y nos hemos apoyado. Como leer la ley de repente es bonito, pero luego el llevarlo a cabo es donde nos cuesta. El camino se vuelve muy sinuoso y es muy complicado. Pero qué bueno que existan estas mesas y qué bueno que haya y exista la preocupación de parte de ustedes, de parte de los consejeros, y que de aquí podamos arrancar con un mejor consejo, porque justamente es lo que buscamos desde presidencia, desde sus consejeros, el que haya y exista un mejor consejo y mucho más fortalecido. Muchas gracias. Daniel, vamos a terminar con la participación de consejeros en esta ronda para poder desahogar un par de preguntas que también había planteado. Con Rocco, después voy con la participación de agentes culturales. Vamos, Rocco, por favor. Con respecto a lo que comentaba Teófilo, de que si pudiera ser un fondo complementario, hasta donde yo sé lo es, en términos de el fondo del SECA, quien se gana el fondo del SECA puede también tener el de proyecto, puede tener el del IMCINE. No se cancelan entre sí, ¿no? Ha habido proyectos que han llegado a aplicar al fondo del SECA justo para complementar, porque el fondo que se da es muy pequeño, no hay mucho dinero para poder producir, casi son fondos para finalización. Ahora, en esta nueva convocatoria, hablando de que si se puede diversificar, nosotros ya empezamos con eso, ¿no? Porque ante la pregunta de si se puede diversificar, pues nosotros como consejeros tenemos la facultad de hacerlo. Nosotros presentamos desde que empezó la gestión pasada y ahorita continuando con la entrada de Daniel, que se abrió más todavía esta participación y a mí me ha tocado, ya en términos de cine y video, y es una cosa que igual pronto podrán saber, va a haber otro tipo de fondos que no sea solamente para la producción, sino para el desarrollo de los proyectos, ¿no? en distintas etapas. Entonces esperemos que pronto se pueda resolver de que se puede hacer, de que se pueden hacer adecuaciones a petición de los consejeros siempre y cuando pasen por el jurídico y pasen por otro tipo de cuestiones como el reglamento y que no choque con otras convocatorias, se pueden. Entonces sí, Teófilo, si dentro de tu disciplina, y a todos los consejeros lo mismo, si dentro de sus disciplinas creen que hay otras áreas en las que la beca del SECA pueda apoyar otro tipo de cosas, no solamente la producción, en nuestro caso era solamente para cortometrajes. Nosotros ya pusimos otras cosas sobre la mesa desde el área de cine y video. Se puede. Hagámoslo. Interesante, muy interesante esto que planteas, Rocco. Lo había comentado otro de los consejeros de cine que estuvieron por acá. Muy interesante, sobre todo pensando que, por ejemplo, el Fondo Proyecta, pues nada más apoyar la producción, ¿no? Y los artistas no se les puede pagar. Y de pronto es como, de verdad seguimos, si lo que decías, de lo que decía Luz Emilia, si se le paga al técnico, si se le paga a la boletera, si se le paga a todo el mundo y de pronto hay una beca que se le paga a la producción, pero nadie contempla a los artistas, ¿por qué no hacer de este fondo el fondo para los honorarios de los artistas? ¿No? Pero bueno, eso no depende de mí, solo un comentario. Vamos, Alejandro, contigo. Sí, ¿qué tal? Espero que se pueda escuchar bien. Bueno, hace rato comenté algo. Considero que las becas sí son necesarias por cómo funciona el sistema cultural del país. Y bueno, el SECA, les quiero compartir algo. Estos son becarios 2017. Aquí sale un pintor que se llama Josué Jiménez.
Si vemos las fotografías, aquí está el exconsejero Dan, Josué Jiménez a su lado, abrazados. Aquí hay otra fotografía. Son amigos desde hace tiempo, ¿no? Entonces, pues claro que había ahí cuestiones medio raras que pasaban. Aquí hay un artículo del mural donde se hizo un concurso, María Izquierdo. El concurso lo organizó el SECA, Dan era consejero y Dan eligió, siendo juez, también sus piezas para participar. Son cosas que pasan en México. Los grupos artísticos se apoderan de las instituciones y al haber tan poca cosa para repartir, pues claro que se aborazan y no dejan nada para los demás. Curiosamente, Josué Jiménez, si ustedes quieren checar, este año también es beneficiario de la beca del SECA. Y bueno, hablando de toda la comunidad artística y todos los pintores, pues no creo que tenga mucho sentido que de pronto una persona salga tantas veces como ganadora y sea amigo de los consejeros. Yo sé que no es su caso, no los conozco, no quiero juzgarlos. Aquí también estamos hablando para poder resolver las cosas que nos pasan, porque como artista, como comunidad artística, claro que nos afecta, claro que nos hace daño y más ahorita en la pandemia, porque al ser un artista independiente, al no pertenecer a ningún grupo, se nos cierran las puertas en PECDA, se nos cierran las puertas en Secretaría de Cultura, en el SECA. Y bueno, Alfonso... Un minuto, Alejandro. Sí, no me dejará mentir Alfonso, tengo una iniciativa de ley que escribí, Alfonso la conoce, la RIAC la conoce, donde se habla de cómo generar este ingreso para los artistas, para que no nos estemos peleando entre nosotros por conseguir becas y dinero y nos estemos haciendo grupos y atacando, ¿no? Aquí de lo que se trata es de generar un desarrollo cultural para que todos los artistas podamos desarrollarnos y en ese sentido podamos no tener que estar participando de estas cuestiones. Con el SECA también se socializó este proyecto y pues bueno, una invitación para que dentro de las cuestiones de lo que tiene que ver el SECA, pues también se le eche un ojo, se hagan mesas de diálogo y se pueda aprobar para que no pasen este tipo de cosas. Tenemos que concluir, Alejandro. Gracias. Respecto de esto, no me gustaría entrar en el tema de la discusión porque no es el punto fundamental de estas mesas de diálogo. Ya se han vertido varios comentarios de este respecto. Me parece importante lo que mencionas, Alejandro, no lo desdeño, no es la finalidad de estos foros de consulta. Te invitaría y nos invitaríamos precisamente a generar dentro de la ley y generar dentro de los reglamentos los mecanismos para que esto no suceda, como ya los existen en otras organizaciones que otorgan becas. Pero justo estamos aquí para otra cosa. De verdad te lo agradezco, no lo estoy echando por la borda, solo no es el tema primordial de esta mesa y creo que hay un poco de consenso en ese sentido. Vamos contigo, Alfonso, que era la orden. Recibí, Daniel, tu solicitud de comentar. Ahorita voy contigo. Vamos, Alfonso. Bueno, yo lo único que quería decirles es que efectivamente y por desconocimiento de la misma comunidad cultural y la apatía de la misma comunidad, no se ha tenido, por ejemplo, las convocatorias del SECA son muy pobres en comparación con la comunidad cultural que hay. Ya no digamos, como por ejemplo en Guadalajara, que resultó desierta, porque la misma comunidad no ha tenido las ganas de participar. Como no se les paga, como esto, como el otro, pues no quieren participar. Y respecto a las consultas públicas, bueno, todavía en el periodo pasado del SECA, se hizo una consulta y la cual el resultado fue que se metió al Congreso una iniciativa de cambio de la reforma a la fomento a la cultura, lo cual se quedó en comisiones y ahí sigue porque no hay voluntad política. Yo no he encontrado en los últimos 18 años voluntad política de algún diputado que realmente quiera hacer algo por la cultura. Ese era todo. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu comentario. Daniel, ¿quieres comentar sobre lo anterior o podemos pasar al siguiente punto? Nada más para cerrar el comentario de lo anterior y para disipar un poquito ahí las dudas que existen debido a estos cuestionamientos y a estos señalamientos. Debido a eso es que estamos desde el mes de mayo atendiendo una auditoría y justamente es
porque queremos que se disipen todas esas dudas y todos esos señalamientos que hubo. Y si, como decía Rocco, si es que así fue, pues entonces que se actúe conforme a derecho y que se haga lo que se tenga que hacer. Pero por el otro lado es justamente el quitarnos de esa mala imagen y caminar para adelante. Entonces estamos cumpliendo teoría justamente para ello. Entonces, en ese sentido, quédense tranquilos porque si hay algún señalamiento saldrá ahí porque están revisando todo con lupa y a detalle. Nada más es eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hace una pregunta, César Rangel, que me parece oportuna. Recordarán que hemos estado invitando a Carla Constantini, que seguro estará por la tarde, que es especialista en estudios de género, además de un agente cultural y artista, y a Sofía Olmos, que es una persona con discapacidad, que también es especialista en el tema y que nos han estado coacheando respecto de eso. Sí hay paridad en los consejeros y las consejeras del SECA, perdón, Teófilo, que por ley no se contempla, pero sí creo que sería una de las cosas que tendríamos que homologar en esa armonización de la ley para poder tener incidencia y darle actualización a todo esto que estamos platicando. Justo de los recursos técnicos que tiene el SECA y financieros, y bueno, al final trataré de hacer un poco el resumen de lo que hemos estado platicando. Está el tema de la transparencia, y esto lo pongo como una pregunta, no es para nada una acusación. Justamente hace unos días leí una nota precisamente sobre esto que seguramente mencionas, presidente, sobre los recursos, y sobre ahí unos temas de la auditoría de los recursos del SECA. Veo cuando entro a la página del SECA que no está actualizada, ni siquiera con los nombres de los consejeros y las consejeras, y desde luego tampoco las comisiones. Yo estas comisiones que menciona Teo, hace rato mencionaba en el chat, de seguridad social, asuntos urgentes, legislativa, laboral y editorial, tampoco las encontré. A lo mejor soy muy tonto y no las puedo encontrar. Me pregunto cómo podemos, en aras de fortalecer al SECA, dinamizar también estos procedimientos de transparencia, no solo de recursos financieros, sino de organización del SECA, con la finalidad de que la sociedad en general podamos conocer bien cómo funciona el SECA. Hablabas, Rocco, de incluso consejeros que no saben muy bien, los nuevos, no todos, claro, no generalizaste, pero algunos consejeros que ni siquiera han leído la ley que crea el SECA, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer esa comunicación, que también ha sido una palabra que ha salido bastante, para que los consejeros estén en el mismo canal, al menos en términos legales, y para que la información que se genera al interior del SECA permee al exterior del SECA con esta sociedad y este ecosistema cultural que no hará otra cosa que ayudarlos a fortalecerse? ¿Qué es lo que podemos hacer? En este sentido, dando contestación un poquito ahí a la cuestión esta de la nota que salió, no sé, yo no le di mucha importancia porque no ha concluido la auditoría, no está todavía terminada. Entonces, no sé, por ahí se filtró esa información, no sé de dónde sacaron esa información. Realmente no se ha terminado. No se ha concluido, no se ha entregado el documento donde se hayan hecho los señalamientos ahí indicados. Entonces, hasta no tener yo en mis manos todo ese tipo de documentación, no lo veré yo como información verídica, ¿verdad? ¿Cómo podemos dinamizar el asunto, por ejemplo, de las comisiones? Lo menciono nada más a nivel operativo. En la RIAC también estamos divididos por comisiones, por comités técnicos, por mesas de trabajo, agendas, etcétera. Somos más de 100 agentes culturales de distintas disciplinas que estamos trabajando. No representamos a los artistas del Estado. No creo que los podamos representar ni en cantidad ni en diversidad de nuestras disciplinas, pero de pronto tenemos agendas que coinciden con sus agendas y a lo mejor pudiéramos colaborar en conjunto y tenemos personas que a lo mejor pueden aportar cosas que puedan ser benéficas para estas comisiones al interior del SECA y que
Y viceversa, a lo mejor las investigaciones que ya han hecho estas comisiones al interior del SECA pueden abonar en aras de mejorar. Por ejemplo, tenemos una mesa que tiene que ver con las mejoras laborales del sector artístico y que están haciendo un sondeo que ya tienen más de 300 encuestas levantadas y que es un esfuerzo que evidentemente, al igual que los consejeros, no se nos está pagando y que no estamos buscando eso. De hecho, CIRSE es parte de esa agenda. Lo digo a nivel de sinergia, cómo transparentar, no porque nos tengan que rendir cuentas, sino cómo socializar esto que están haciendo. Veo que de pronto yo sigo la página de Facebook del SECA, sí ponen sus comunicados, me aparecen al principio porque tengo prioritarios, pero la verdad es que hacer un post en Facebook no sé qué tan funcional sea, si nos podemos apoyar de difusión de la Secretaría de Cultura, si podemos hacer más ruido de lo que se está haciendo. A priori les digo, compañeros consejeros y consejera, que veo mucho trabajo que están haciendo y que no se ha socializado. Y que de pronto nos da esa sensación, esa falsa sensación de que no están trabajando cuando lo están haciendo, no todos, pero no sabemos cómo tener incidencia verdadera y real en el Consejo. ¿Cómo podemos dinamizar esto? Dice Teófilo, cada comisión tiene que presentar una agenda de trabajo y plazos. Efectivamente, por ahí nos comentaban que, por ejemplo, una de las comisiones ni siquiera ha sesionado desde que se instauró. ¿Cómo podemos organizar esto, dinamizar, hacerlo un poquito más vertiginoso? Entiendo el asunto de la pandemia y que no podemos sesionar, pero estos grupos de trabajo, perdonen la pregunta tan insistente, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues primero que nada, pues, tiene que tener la validez, tiene que estar avalado por el Consejo. Entonces vuelve un círculo vicioso, no hemos podido sesionar. En el sentido de la actualización de datos de páginas del Consejo, pues en este momento no contamos con el personal para la actualización o para estarle dando seguimiento continuo a la página. Y hay información que justamente desde Secretaría se actualiza y no se ha actualizado. No sé, en cuanto a cómo hacer que esto funcione, pues yo creo que las disciplinas, vuelvo a lo mismo, o sea, que se organizaran de tal manera que presentasen un desahogo de cada situación presentada por disciplina y para así darle un mejor seguimiento. ¿Será, presidente, que también así como un departamento jurídico tenemos que tener toda una estructura propia que no dependa de la Secretaría de Cultura? Porque de pronto vemos que hay un montón de cosas que no se están cumpliendo porque se depende de una secretaría de la que se es parte, pero a la vez se es desconcentrado como consejo. Lo pregunto también con rumbo hacia los diálogos. Y Luis, ¿querías mencionar algo? Sí, gracias. También relacionado con ellos, pero, o sea, no ponerme tan trascendental o intenso, pero creo que, y lo he comentado en algunas de estas reuniones, creo que esto tiene que ver con un pendiente que hay en general de la participación desde las instituciones. Es decir, yo también aquí a los participantes haría la pregunta de si saben en qué están trabajando el Consejo Ciudadano Metropolitano, el Consejo de Participación Social, el Consejo de Seguridad Pública, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que pues es un pendiente que tienen este tipo de organismos colegiados y precisamente creo que las figuras de la sociedad civil que se van creando orgánicamente como la RIAC, los observatorios de movilidad, etcétera, vienen un poco a sacudir eso desde la institución. Entonces creo que formamos parte de un proceso y en ese sentido, pues estos organismos muchas veces no tienen las herramientas de forma conveniente para el Estado, etcétera, etcétera. Hay maneras, o sea, desde lo que hemos estado haciendo desde la RIAC de subir las sesiones a YouTube, de registrar las sesiones y un poco sobre la marcha, más allá de tanta
estructura, pues algo así orgánico pudiera ayudar solo como para ser transparentes de alguna manera. Pero bueno, mi comentario va en ese sentido de que creo que es un pendiente y que formamos parte de un proceso. Muchas gracias, Luis. Vamos contigo, Teo, y después con Valeria. Sí, digo, nada más un poco para abundar en esta cuestión primero de la cuestión de la representación, que ya veíamos el jueves pasado con Sofi. Ahora sí se nos pregunta esta cuestión de cómo está el asunto de la paridad. Pues es que, insisto en esto, ¿no? Cuando el gobernador nombra 2/3 del consejo, en todo caso se vuelve una cuestión de voluntad política, ¿no? Y aquí la palabra, el concepto de voluntad política, es muy importante en ese sentido. O sea, él tendría en todo caso, vamos, depende de él que haya paridad o no haya paridad, porque si no está en la ley es muy complicado, incluso desde dentro del SECA. Digo, lo que se puede hacer es una comisión de género en todo caso. Y respecto a la cuestión de la transparencia, yo he insistido mucho junto con Héctor, con la Comisión de Teatro, que si las sesiones, y eso sí se puede hacer, ¿no? Fueran por streaming y que fueran además acumulables, es decir, tener un archivo de estas sesiones sería muchísimo mejor. Porque si bien es cierto, en una muy buena parte depende de las atribuciones y facultades que tiene el SECA, que sea ciudadano, también depende muchísimo en el sentido de que la gente de a pie, la gente de la banqueta, la gente de la calle, el ciudadano común, la sociedad civil, nos vea trabajar y ver qué es lo que hacemos también. Muy bien, gracias, Teófilo. Vamos contigo, Valeria. Voy. Ok, bueno, pues varios temas. Uno, ¿qué se necesita para que podamos manejar las redes y la página del SECA? O sea, ¿qué tipo de autorización o qué tipo de candado legal existe para que no lo podamos hacer? Y otra cosa, y bueno, pues es que si se pudieran hacer esas cosas, se podrían hacer un montón. Y lo que hacemos todos en tiempo de pandemia. Y creo que eso pues se liga un poco con la idea esta que hablaba hace rato de comunicación, ¿no? Hay un montón de formas de estar comunicados y cuando no estamos en sesiones, digo, lo poquito que tengo en el consejo, pues me daba cuenta antes de la pandemia que cuando no estábamos en el tiempo entre una sesión y otra, seguíamos en comunicación por WhatsApp, por correo, etcétera, y creo que ahora incluso eso se ha paralizado bastante. Entonces, creo que eso más allá de las sesiones válidas y legales, se podría avanzar mucho el trabajo, pues, o sea, podría desbloquear como esa parálisis del consejo, como reactivarnos y empezarnos a comunicar otra vez. Y de ahí pues salen un montón de cosas, como había leído por ahí en los comentarios hace rato, ¿no? Y después ya cuando haya sesión, pues simplemente llegar con las ideas y votarlas, ¿no? Y otra cosa que quería decir con lo que decían sobre lo de género, creo que estaría bueno, digo, creo que eso sí es por ley, lo de las comisiones que se implementan, pero creo que en lo que llega el cambio por ley, yo sí propondría, por ejemplo, una cosa de transversalizar el tema de inclusión y de género, aunque ya el tema de inclusión podría englobarlo, porque la inclusión no solo tiene que ver con discapacidad, sino con como la igualdad, ¿no? de oportunidades. Creo que al interior del consejo se pueden hacer esas cosas. Digo, la ley no lo plantea como tal, pero tampoco dice que no, y además habla de toda la comunidad artística, y hay un montón de partes de la comunidad artística que no... Creo que te estamos perdiendo. Valeria, ¿los demás escuchan? Te dejamos de escuchar, Valeria. En lo que recuperas tu conexión, vamos con Rocco, que querías participar. Si no, no te oímos. Sí, se está friseando. ¿La esperamos? Si quieres, a ver, vamos contigo, Rocco, y si no, ahorita regresamos con ella.
para que termine su participación. Muy bien, bueno, con respecto a la reactivación, yo estoy completamente a favor de que sigamos trabajando vía virtual, es decir, aunque no sesionemos todos los consejeros, un mecanismo que hemos encontrado nosotros, los de la disciplina de cine y video, es continuar trabajando como disciplina, revisando, por decir algo, lo de la convocatoria, revisando lo de las iniciativas de la ley de cinematografía que han avanzado lamentablemente sin tomar en cuenta ni siquiera la Secretaría de Cultura y tampoco al Consejo. Hemos tratado de tener injerencia ahí y hemos seguido trabajando como disciplina. Creo que es súper importante eso, continuar haciéndolo. Más allá también las disciplinas, digo, las comisiones que ya se crearon tendrían que poder tener, aunque sea un chat de WhatsApp, que creo que eso es más ganas que otra cosa, porque para ahí no tiene que haber ningún tipo de autorización de parte de presidencia del SECA. Ya está comisión, se trabajan, se hacen los acuerdos para cuando podamos sesionar, como ya le habían dicho, presentar, ¿no? O incluso ir presentando vía correo electrónico, que creo que eso siempre ha estado abierto para ir viendo avances, porque las comisiones existen, los pendientes existen, y eso se puede seguir trabajando. Repito, es algo que se puede hacer sin necesidad que nadie nos dé autorización, en términos del trabajo, ¿no? Nosotros desde Cine y Video ya lo hacemos. Con respecto a lo de la paridad de género, yo tendría ahí una duda, que es si es que habría que revisar, por un lado, sí, está la cantidad abrumadora que escoge el gobernador, ¿no?, de consejeros. La otra parte es realmente cuántas aplicaciones hay, ¿no? Porque para poder elegir un consejero tiene que haber una aplicación. Es como una cosa que sucede a nivel federal con los fondos de cine. Se habla de que se tiene que descentralizar el cine, que eso es algo que nosotros estamos empujando con el cambio a la convocatoria, que ojalá ya salga pronto del SECA, pero a la hora que se revisan las aplicaciones para el Eficine, por ejemplo, para el Fidecine, por el Foprocine, que son fondos federales, se ve cuántas aplicaciones hay por estado y son muy pocas. Y luego se quejan de que no se ganen. Si no se aplica, no se puede ganar. Entonces, lo mismo que sería lo mismo. Yo pienso que habría que ver a favor completamente de que haya representatividad, que haya paridad, pero habría que revisar cuánta participación hay. Y si no hay participación, lo primero que va a haber que resolver es participación en las convocatorias para poder ser consejero. Sería como una observación, ¿no? Creo que antes no sé, crear como un tema, irse a lo político, ir viendo cuál es la realidad. Si falta aplicaciones de personas, ya sea con habilidades distintas, de género, de femenino, masculino, trans, de lo que sea, pero habría que ver cuántas aplicaciones hay primero. Y si no hay las suficientes, encontrar los mecanismos para difundir la posibilidad de que como creadores culturales con cierto grado de trayectoria dentro de la disciplina se puede aplicar, ¿no? Creo que primero habría que fomentar la aplicación antes de ver si realmente hay un problema de paridad, ¿no? Primero porque la ley no lo contempla y segundo porque si el principal problema es la cantidad de aplicaciones, habría que ver eso, ¿no? No solamente eso, habría que revisar si hay una cantidad de aplicaciones en donde si hay un sector de la comunidad que por género, por alguna discapacidad se le está descartando. Y si es así, habría que actuar y ver si se puede promover más la aplicación. Sí, que justamente tiene que ver con los datos demográficos y con todo el tema del contexto, Rocco, te lo comento precisamente porque es muy probable, si vamos a la revisión de las aplicaciones, que efectivamente han sido muy pocas mujeres las que aplicaron, o que ya han sido muy pocas personas con discapacidad o personas que representan a las minorías, pero no necesariamente tiene que ver con su desinterés. A lo mejor tiene que ver con cuestiones económicas, que a lo mejor los varones pueden tener una independencia económica que a lo mejor las mujeres es más complicado y se pueden comprometer a un tema de un cargo honorífico, que a lo mejor no tienen el acceso. Entonces, a lo mejor desde el Consejo tendríamos que cerciorarnos de que se incentive la participación de las minorías para que puedan tener injerencia. Y no nada más decir, sí se abrió y no hay ningún tipo de discriminación, que efectivamente puede que no la haya, pero al momento de que no se hace una investigación o se distribuye esa convocatoria a estos sectores, evidentemente va a tener menos injerencia estas minorías, que efectivamente la ley dice que habrá que darle prioridad a las minorías, no especifica cuáles, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí en la agenda, que hay que darle salida y que habrá que resolver pronto. Dice justamente las participaciones de los municipios del estado. Tiene que ver más con invisibilización que con falta de. Entonces, estos son temas que aquí ya me anoté. Y ya para ir dando un poquito salida, les comento y me gustaría conocer su opinión, consejeros, presidente, consejera. Vamos a tener estos diálogos por la cultura.
con la Secretaría de Cultura. De hecho, a invitación expresa de la RIAC, el Consejo es co-convocante de esto. Convocó la vez pasada a la diputada Mara, que aquí estuvo el jueves, que serán en el mes de septiembre. La finalidad de estos diálogos no es otra cosa que sentar acciones o diagnósticos de lo que se tiene que hacer para que el SECA funcione de una mejor manera a corto, mediano y largo plazo. Yo me pregunto si consideramos que para estos diálogos, que será necesario invitar a la titular de la Secretaría y a la titular de la Comisión de Cultura, Deporte y Educación de la Cámara, tanto como al presidente, podríamos considerarla una sesión extraordinaria del Consejo para invitar y escuchar los puntos de vista de las distintas disciplinas del Consejo. Afortunadamente hemos tenido muy buena participación de consejeros, pero como bien dices, Rocco, esto no es una sesión oficial, esto no tiene una legitimidad jurídica, son foros de consulta, charlas relajadas, pero ¿cómo podemos involucrar al resto de los consejeros si es que se van a tomar determinaciones? ¿Qué piensan? Teófilo. Es que ese es precisamente el asunto. Es decir, alguna vez, no me acuerdo quién le decía yo, que la cuestión con el Consejo, precisamente primero en cuestiones de representación, segundo en cuestiones de interlocución con la Secretaría de Cultura, es hasta ahora el único organismo habilitado legalmente, también validado legalmente, para poder tener una interlocución que pueda ser reconocida por la Secretaría de Cultura e incluso llegar a convenios específicos, ¿no? Yo no veo ningún inconveniente en que de repente haya vamos, que esto se pueda convertir en una reunión extraordinaria. Aquí el asunto es la voluntad de los consejeros, ¿no? Y una buena parte de estos consejeros son consejeros institucionales, ¿no? Yo creo que en esta cuestión de la representación y en esta cuestión de que somos un órgano desconcentrado, y eso creo que habría que ponerlo por enfrente cuando estemos, bueno, como lo pusimos ahí frente a Mara, que las reformas que se hagan al reglamento o a la ley tendrían que ser en el sentido de que sea más ciudadano, ¿no? En este momento, desafortunadamente, no es ciudadano, ¿no? No dependen muchas cosas de nosotros, pero en lo que dependa de nosotros, bueno, hay que empujar, ¿no? A que haya una participación más abierta y más plural. Rocco. Concuerdo en que el Consejo no es completamente ciudadano. Lo que sí es que las demás representaciones ya sea de la UDG o del sistema de jalisciense de radio, de la misma secretaria de Cultura que tiene un asiento en la mesa, rara vez interfieren con las cosas que nosotros hacemos. Es decir, si hubiera una agenda detrás, que si es así, que alguien me lo haga saber, pero hasta ahorita yo no he visto dentro del Consejo algún tipo de decisión que se haya tomado como Consejo que obedezca a intereses de alguna institución. Si es así, me gustaría saber para estar un poquito más enterado. Digo, de la gestión pasada a esta yo no vi eso. Vi que a lo mejor había desinterés, que no mandaban, que mandaban siempre a algún representante, algunas veces no estuvieron, y quien debería estar siempre mandaban a alguien a suplir, pero nunca, hasta donde yo sé, han interferido en las decisiones que como consejo hemos tomado. Eso es hasta el momento. ¿Qué beneficios tendría que fuera ciudadano? Quizás que ya no habría ningún tipo de injerencia de estas instituciones para la toma de decisiones. Yo le veo también desventajas, porque también tener de aliados estas áreas para las cosas que nosotros proponemos y que son de interés, siempre ayuda a tener esta gente que sí puede tener injerencia, tanto a nivel de secretaría como a nivel UDG, y no conviene tanto tenerlos como enemigos, porque no lo son. A fin de cuentas, dentro de su quehacer tienen un rol importante y por eso se les dio un asiento dentro del SECA. En la medida que no nos obstaculicen dentro de nuestras actividades, que repito, hasta ahorita yo no he sentido que lo han hecho, deberíamos mantenerlos ahí. Habría que ver qué piensan los demás miembros del Consejo y siquiera si está como algo que se pueda hacer en términos de reforma de ley.
Ahora, con respecto a la representatividad, repito, podemos nosotros trabajar, hay forma de nosotros seguir trabajando y hacer que las cosas funcionen desde nuestras disciplinas. Creo que es algo que tenemos ahí pendiente nosotros, como, obviamente mejorar mucho la comunicación y a partir de ahí hacer que haya este tipo de comunicación. Por ejemplo, con Mara Robles es algo que se viene trabajando desde la gestión pasada del SECA, que continuó con el contacto y eso ha sido buenísimo. Habrá que seguir tejiendo esos brazos, digamos, de contacto, ¿no? Y una cosa que a mí me parece muy importante establecer es fortalecer la comunicación a nivel SECA con la Secretaría de Cultura, porque a mí me pareció, y lo aplaudo de parte del RIAC, que se hizo escuchar, quizás más como un mecanismo de presión con los medios que les apoyaron, con la carta que presentaron, y la Secretaría no tuvo más que sentarse a platicar con ustedes. Nosotros llevamos desde el final, cuando hubo la transición del anterior gobierno a con un acercamiento o intentando acercarnos a Secretaría de Cultura desde la revisión del Plan Estatal de Cultura, que no hubo, digamos, esa revisión porque no nos lo mandaban, porque se había retrasado la revisión del mismo. Todo el tiempo hemos tratado de estar cerca y ha habido muchas cierres de puerta, ha habido ocasionales comunicaciones más estrechas. Creo que Daniel ha hecho un gran trabajo en estrechar la relación, pero creo que tendríamos que trabajar mucho más, ¿no? ¿Cómo hacemos que de verdad se nos escuche como SECA, ¿no? Si es por periodicazos, terminamos luego con broncas que tuvo el ejercicio pasado, ¿no? Cosa que terminó teniendo fricciones entre ya personas específicas del Consejo que terminaron saliendo, para no llegar a ese tipo de rispidez, porque como SECA sí tenemos esa injerencia legal y puede hacer observaciones a la Secretaría de Cultura, para no tener que llegar al periodicazo para que nos escuchen. Creo que habría que encontrar los mecanismos y creo que Daniel va caminando en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Rocco. Dice Luis, coincido, cuando exista el espacio y la oportunidad de reformar la ley debe modificarse el sistema y ciudadanizar al SECA. La representación de representantes de instituciones es útil, pero puede integrarse en algún organismo técnico consultivo. Consejo técnico y consultivo. Bueno, vamos concluyendo. No sé, Daniel, si me pudieras por ahí facilitar tus datos personales de contacto, porque en lo que les había solicitado en el primer correo vamos a tener un panel en el que me interesaría que tú ya me habías confirmado, que lo vamos a hacer a través de una transmisión en el programa de Puro Drama de Circe Rangel, que está aquí presente. Entonces, para poder ahí platicar los resultados de estas consultas, y apuntalar hacia los diálogos que sucederán en el mes de septiembre. Me sigo preguntando si es necesario. Yo, como lo había diseñado, no lo estaba pensando como una sesión extraordinaria del SECA, sino como una mesa de trabajo donde estarán el SECA, la Secretaría de Cultura y la Cámara, la RIAC y consejeros que quisieran asistir. Entonces, las decisiones que se lleven ahí no tendrán que ver con una sesión extraordinaria del SECA, pero sí permeará a lo que conocemos como SECA en un corto, mediano y largo plazo. ¿Algo que quisieras comentar, presidente? Sí, mira, en el sentido de la representatividad en el Estado, creo que un par de años se propuso instalar de parte del secretario ejecutivo del SECA, entonces Jorge Ortega, se intentó instalar una línea de trabajo con los coordinadores regionales de la Secretaría de Cultura y hacer más transversal, institucional la información. Entonces creo que eso es buena idea y puede funcionar. Se estuvo trabajando un poquito en ello, pero luego se vino esto y entonces, yo creo que tiene un buen resultado. Muy bien, dice Rocco, de acuerdo contigo, Luis, pero siendo miembros del SECA a veces no participan o mandan a representantes de sus instituciones. No sé si como organismo técnico consultivo tendríamos una menor participación de parte de ellos. Muy bien. Vamos terminando. Si tienen algo que comentar en menos de un minuto, compañeros, compañeras, por la tarde tendremos otra sesión vespertina para los consejeros y consejeras que no pudieron asistir a esta sesión. Si quieren repetir, bienvenidos y bienvenidas, podemos seguir con la discusión. Y pues nada, un minuto de participación por persona. Empezamos contigo, Rocco.
Bueno, yo solamente reiterar esta cuestión de cuidar mucho cómo se habla con respecto a los cambios que se quieren hacer. Cuando se habla de un sistema caduco en el que las becas no sean necesarias, hace pensar que quieren desaparecerlas, ¿no? Ya el comentario que hizo después Rafael creo que fue más atinado de que, bueno, no, hay que fortalecerla. Pues digamos eso, hay que fortalecer las becas y aparte exigir un recurso más amplio para poder difundir, para poder acercarnos con la comunidad, para poder estrechar los lazos. Creo que si vamos a ir como representantes, o esto se plantea poner ante las autoridades y vamos diciendo, somos un sistema caduco o somos un organismo que viene del salinismo, creo que no ayuda al SECA con respecto a lo que se quiere ver hacia adelante. Hay que ver qué es lo que está bien, qué es lo que se tiene que fortalecer y buscar realmente ese tipo de comentarios sin tratar de llegar a polémicas. En el sentido de, el sistema tiene sus fallas y estas son las propuestas para arreglarlo, ¿no? Hacia eso creo que deberíamos de ir. Simplemente yo recomendaría eso y me ofrezco a todos los demás miembros del Consejo que tengan algún tipo de dudas o comentarios o cosas que quieran aclarar sobre su participación y cómo se presentan iniciativas dentro del Consejo para ir haciendo la realidad. Ahí estamos, adelante, ¿no? Y sigamos trabajando para que el Consejo, bueno, me encanta la frase, se fortalezca, porque de eso se trata, no minimizarlo, no quitar las becas, sino exigir más recursos para poder operar de mejor forma, ¿no? Tanto para las becas como para la difusión y la vinculación con la comunidad artística y también con las instituciones culturales y artísticas del Estado. Muchas gracias, Rocco. Teófilo. Sí, nada más como para hacer un pequeño y rapidísimo resumen de todo esto, es que tenemos que acelerar y dinamizar el trabajo de las comisiones de manera transversal para poder atender aquellos temas que no están siendo abordados. Específicamente, a mí hay uno que me preocupa mucho, que es este asunto de que están representados los gremios, pero no todo el ecosistema cultural. Faltan las comunidades no están representadas, ¿no? Y creo que cuando ya hay cambios en el sistema federal en ese sentido, el sistema en Jalisco no está respondiendo a eso. Muchas gracias, Teófilo. Vamos con Luis como consejero. Bueno, no, solo pues un comentario final, agradecer otra vez la invitación y tomar la palabra de seguir dialogando y trabajando en conjunto. Por ahí aprovechando que en las comisiones estas que se aprobaron en la última sesión, yo por ahí estoy incluida en algunas, no tuve la oportunidad de participar en la primera sesión, pero hay que tomar la legislativa, aprovechando aquí que está Teófilo, pues ahorita un mensaje y seguimos trabajando en ello. Gracias. Muchas gracias, Luis. Presidente. Agradecer una vez más la participación de todos, los comentarios y pues hago anotaciones. ¿Quieres que te comparta los datos? Por favor. 322-55 0240. Lo decía ya Rocco, la participación, yo soy un hombre de diálogo, me gusta escuchar, nunca han estado las puertas cerradas, siempre van a estar abiertas para comentarios buenos y para comentarios malos. Todo en el sentido de que sumemos y fortalezcamos al consejo, desde luego. O sea, siempre la orden. Y yo creo que muchos de los consejeros aquí presentes han visto esa disponibilidad. Cada vez que me han buscado, me tardaré un poquito en contestar, pero siempre respondo a cada llamado. Entonces, para aquellos, Valeria, si tiene alguna inquietud, desde luego estamos para los aquí presentes, pues ahí están mis datos. Cualquier cuestión, señalamiento o duda que tengan, pues quedamos a la orden, y agradecido una vez más con la Real y con todos mis consejeros aquí presentes. Muchas gracias, presidente. Valeria. Bueno, pues rápidamente, estuvo buena la sesión de hoy, quedan muchas cosas pendientes. Ojalá que podamos ir fortalecer la comunicación. Rocco, sí me gustaría, bueno, y Daniel, a ambos, como luego comunicarme para preguntarles algunas dudas respecto al consejo, como para desempeñarme mejor. Otra cosa, bueno, sigo con el dedo en el renglón del tema de inclusión, que hoy no
pues no asomé mucho las narices con eso porque pues se puso interesante como en otros aspectos, pero pues yo sí dejaría como la pregunta lanzada por si mi red no da para la tarde, pero ¿qué se necesitaría para transversalizar ese tema? Porque yo creo que sí es importante y sí se requiere visibilización. No es que no haya, es que no se toman en cuenta. Otra cosa, tengo curiosidad, ya nos vamos, pero ¿qué onda con la Comisión de Fomento a la Lectura? Y bueno, pues por lo pronto es para lo que me da mi minuto y pues chida la reunión de hoy. Muchas gracias, Valeria. Sí, bueno, al final comento algo. Vamos ahora con la sociedad, hacia el miembro de la RIAC. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Muy bien, faltando 2 minutos voy a dar por concluida la sesión. Antes, nada más, yo me comprometo como comisionado de la RIAC a dar seguimiento a los puntos que se han hablado en estas consultas. Les hará llegar un documento tratando de ser como muy concreto con todos los puntos que se han hablado, no necesariamente como acuerdos, porque no estamos aquí para generar acuerdos, dado que no hay representatividad, sino para problematizarlos y trabajar rumbo a los diálogos por la cultura con la Secretaría de Cultura. El próximo mes de septiembre les haré llegar un correo con toda esta información. Será un documento muy amplio y esperando su participación en los diálogos por la cultura, porque de verdad es muy importante conocer sus perspectivas, sus expertices, sus puntos de vista, que no las vamos a tener si no están presentes. Yo no sé nada de cine, no sé nada de pintura, y poder incluirnos a todos, a todas, será importante. Respecto a lo que mencionas, Valeria, sí es importante trabajarlo en el presente, en el futuro inmediato y a través de la armonización de la ley que se propone se haga con el legislativo, y será muy importante tu opinión y tu conocimiento del tema. ¿Vale? Pues muchas gracias, compañeros, compañeras. Que tengan muy buen día. Gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias, buen día. Hasta luego. Con el puro teléfono tienes.